Bueno, ahora en la segunda parte del ejercicio lo que nos piden es calcular el desplazamiento en algunos intervalos particulares. Por ejemplo, en el intervalo entre 0 y 2 segundos, en el intervalo entre 4 y 6 segundos y en el intervalo entre 0 y 7 segundos. Bueno, recordemos que para calcular el desplazamiento lo primero que tenemos que saber es qué cosa es el desplazamiento, o sea, qué es lo que nos están pidiendo. Bueno, el desplazamiento es una magnitud física que se calcula de esta manera. Es una diferencia de posiciones. Cuando nos piden el desplazamiento entre dos instantes particulares, un instante final y un instante inicial, se calcula de esta manera: la posición en el instante final menos cuál es el valor de la posición en ese instante inicial. Hacemos esa resta y eso nos da el valor del desplazamiento. Ahora, para poder calcular este desplazamiento vamos a hacer uso de la ecuación de movimiento en el caso del movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿de acuerdo? Que es la siguiente, en la cual la velocidad puede ir cambiando linealmente y la aceleración se mantiene siempre en un valor constante. Esta ecuación de movimiento se lee de la siguiente manera: la posición en algún instante t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial que tiene el objeto por la diferencia de los tiempos en los cuales estamos nosotros haciendo la cuenta, más la mitad de la aceleración constante por el cuadrado de la diferencia de los tiempos. Ahora es importante que en este intervalo en el cual estamos considerando esta diferencia de tiempos, la aceleración sea constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta ecuación la podemos aplicar bien a cualquier intervalo entre la región 1, o a cualquier intervalo entre la región 2, o entre la región 3, o entre la región 4, donde la aceleración va tomando valores constantes en cada uno de ellos. Pero no podemos directamente aplicar esta ecuación, por ejemplo, entre 0 y 5 segundos. Porque entre 0 y 5 segundos la aceleración no se mantuvo constante, fue cambiando. Primero de un valor 2, luego un valor 0 y luego un valor menos 1. ¿De acuerdo? Así que solamente se puede aplicar por tramos esa ecuación. Muy bien, vamos a empezar calculando el desplazamiento en esos intervalos, entre 0 y 2 segundos. Entonces vamos a escribir así: en el intervalo 0, 2 segundos. ¿Y qué tipo de movimiento es en este intervalo? Bueno, fíjense que hay aceleración, no hay nula, y la velocidad está cambiando de manera lineal. Por lo tanto, vamos a aplicar esta ecuación de movimiento. Queremos la posición en el instante 2. Eso sería la posición inicial, o sea, la posición en el instante 0, más la velocidad inicial. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en el instante 0? Fíjense que vale 0, eso lo vamos a poner en un momento, por la diferencia de tiempos. Tiempo 2 menos tiempo 0. Acá va 2 menos 0. Más un medio de la aceleración. La aceleración la calculamos en el inciso anterior. La aceleración vale 2 por la diferencia tiempo final menos tiempo inicial al cuadrado. Y con esto calculamos cuánto vale la posición en el instante 2. 2 segundos. Sería la posición inicial, que no sabemos cuánto vale y el ejercicio no nos dice ninguna noción sobre cuál es la posición inicial. Eso lo vamos a dejar así, van a ver que no importa mucho. Más, la velocidad inicial vale 0. Así que esta parte no me importa, porque 0 por 2 vale 0. Más, un medio por 2 es 1. 2 menos 0 es 2, 2 al cuadrado 4. Y 4 por 1 vale 4. Esa es la posición inicial. La posición en 2 segundos. Será la posición inicial más 4 metros. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la posición en el instante 0? Porque para poder calcular el desplazamiento tengo que restarle la posición inicial. Bueno, la posición en el instante 0 lo vamos a dejar como posición en el instante 0, simplemente. ¿De acuerdo? Porque cuando hagamos la resta va a ir un 0 menos 0, un 0 menos 0. Y ahora hacemos lo siguiente. El desplazamiento es la posición en 2 menos la posición en 0. Y esto será: la posición en 2 es la posición en 0 más 4. Menos la posición en 0, lo dejamos como posición en 0. Y fíjense que estos dos términos de aquí se cancelan. Y por lo tanto el desplazamiento vale 4. ¿4 qué? 4 metros. Ese es el desplazamiento en el primer intervalo. Que sea positivo quiere decir que, sin importar cuál fue el movimiento, si fue avanzando, retrocediendo, durante tanto tiempo, no importa. Pero, si nos fijamos simplemente en lo que pasó en el instante inicial y 2 segundos después, lo que se obtiene es que el objeto avanzó. ¿De acuerdo? El objeto lo que puede haber hecho es primero avanzar, luego retrocediendo, en general, en este caso no, pero en general puede hacer eso. Pero en el desplazamiento solo nos interesa una foto de lo que pasa en el instante inicial y en el instante de 2 segundos. Y lo que tenemos es que avanzó 4 metros. Muy bien, vamos a ver qué pasa en el intervalo entre 4 y 6 segundos.
Fíjense que para hacer lo que pasa en el intervalo entre 4 y 6 segundos, para poder calcular el desplazamiento, ese desplazamiento será la posición en 6 segundos menos la posición en 4 segundos. Muy bien. Fíjense lo siguiente, que nosotros queremos conocer cuánto vale, por ejemplo, la posición en 4 segundos. ¿Cuánto será ese valor? Bueno, podemos hacerlo de la siguiente manera. Como no podemos aplicar la fórmula, esta ecuación de movimiento, directamente entre 0 y 4 segundos, por ejemplo, para conocer cuánto vale la posición en 4, lo que tenemos que hacer es ir aplicándola por tramos. Podemos conocer cuál es la posición en 2 segundos y luego aplicar esta misma fórmula en esta región. Vamos a ver de qué manera se hace. Lo primero que tenemos que ver nosotros es lo siguiente. En este caso, la aceleración en la región 2, la aceleración es nula. Por lo tanto, este término no lo tenemos. Solamente tenemos estos dos términos. La posición en 4 segundos será, en esta región, la posición en 2 segundos más la velocidad que se tenía inicialmente, o sea, la velocidad en 2 segundos, por 4 menos 2, por esa diferencia de tiempo. 4 menos 2. ¿De acuerdo? Fíjense que lo podemos hacer de esta manera. La posición en 4 segundos será igual a la posición en 2. La posición en 2 lo habíamos calculado como x0 más 4. Más la velocidad en el instante 2. La velocidad en el instante 2 vale 4. Por 4 menos 2, que vale 2. Fíjense que 4 por 2 es 8, 8 más 4 es 12. Y con eso hemos calculado cuánto vale la posición en el instante 4. Será la posición inicial más 4 por 2, 8 más 4, 12 metros. ¿De acuerdo? Nuevamente, para poder calcular esta posición en el instante 4, lo que hemos hecho es utilizar como punto de partida la posición en el instante 2 y luego aplicar la fórmula de la ecuación de movimiento en esta región. No la podemos aplicar desde la posición desde el instante 0. Porque en el instante 0 y el instante 4, la aceleración cambió, no se mantuvo una aceleración constante, por lo tanto no es válida esta ecuación de movimiento. Bueno, ahora vamos a calcular cuánto vale la posición en 6. Para calcular la posición en 6, fíjense que podemos hacer lo siguiente. Ahora sí podemos usar este tramo donde la aceleración está manteniéndose en un valor constante distinto de 0 y por lo tanto podemos usar esta fórmula de la ecuación de movimiento. Sería, vamos a borrarlo, la posición en 6 sería la posición inicial. Usamos como posición inicial la posición en 4 segundos, porque es el instante inicial en el cual la aceleración tiene el mismo valor. Será la posición en 4 más la velocidad inicial, o sea, la velocidad en 4 por 6 menos 4 más 1/2 de la aceleración por 6 menos 4 al cuadrado. Bueno, la posición en 6 sería la posición en 4, que la posición en 4 era la posición en... Bueno, vamos a dejarlo así, la posición en 4, más la velocidad en el instante 4. ¿Cómo calculamos la velocidad en el instante 4? Bueno, mirando el gráfico. En el instante 4 la velocidad vale 4. Por 6 menos 4 que vale 2, más 1/2 de la aceleración. La aceleración vale menos 1, lo habíamos calculado en la primera parte del ejercicio. Por 6 menos 4 que vale 2 y 2 al cuadrado vale 4. Bueno, por lo tanto, la posición en 6 será la posición en 4 más 4 por 2 es 8, recuerden. 4 por menos 1 menos 4. Por 1/2 es menos 2. Menos 2 más 8 es 6. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la posición en 6 es igual a la posición en 4 más 6. Nosotros queremos el desplazamiento en el intervalo 4-6. Por lo tanto, vamos a seguirla por acá. En esa región el desplazamiento es la posición en 6 menos la posición en 4. Directamente podemos hacer la resta, este x en 4 pasarlo a restar. Y sería x en 6 menos x en 4 igual a 6 metros. ¿De acuerdo? Fíjense que esta parte de acá, la posición en 4, no era necesaria hacer esta cuenta. La hemos hecho de carácter ilustrativo. Sirve un poco para ver un poco sobre el ejercicio, pero con esta única cuenta alcanzaba para calcular esa diferencia de posiciones. Entonces, miren bien lo siguiente. En el intervalo entre 4 y 6 segundos, el objeto avanzó, porque el desplazamiento es positivo. Avanzó 6 metros, a pesar que la
aceleración sea negativa. Fíjense bien que el hecho de que la aceleración sea negativa no implicaba que ese desplazamiento también sea negativo. Y ahora vamos a hacer la tercera parte del ejercicio en la cual piden el desplazamiento entre los intervalos 0 y 7 segundos. Bueno, ahora en este tercer inciso de la parte B de este ejercicio, nos pide calcular el desplazamiento en este intervalo entre 0 y 7 segundos. Nos vamos a ayudar un poco de los resultados previos que hemos obtenido tanto al calcular el desplazamiento en este intervalo y en este otro intervalo. La posición en el instante 2 habíamos visto que se podía calcular como la posición en el instante 0 más 4 metros. La posición en el instante 4 vimos que era la posición en el instante 2 más 8 metros. Y vimos después que la posición en el instante 6 es igual a la posición en el instante 4 más 6 metros. ¿De acuerdo? Para calcular el desplazamiento en este intervalo entre 0 y 7 segundos, tenemos que hacer lo siguiente. La posición en el instante 7 menos la posición en el instante 0. ¿Cómo calculamos la posición en el instante 7? El instante 7 está por acá. Fíjense que para poder utilizar la ecuación de movimiento necesitamos que la aceleración sea constante en la región de interés. Por lo tanto, vamos a relacionar como instante inicial el instante 6 segundos. Porque entre 6 y 7 segundos la aceleración se mantiene igual, se mantiene con un valor de 0. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo de esa manera. La posición en el instante 7 será igual a la posición en el instante 6 más la velocidad en el instante 6 por la diferencia de tiempos, 7 menos 6, más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Pero en esta región 4 la aceleración varía a 0, así que esta parte no la ponemos. Por lo tanto, la posición en el instante 7 va a ser igual a la posición en el instante 6 más la velocidad en el instante 6 vale 2. Y 7 menos 6 es 1. Por lo tanto sería 2 por 1, que vale 2. Así calculamos la posición en el instante 7 a partir de la posición en el instante 6. Pero fíjense lo siguiente. La posición en el instante 6 se puede escribir también de esta manera. Por lo tanto, podemos reemplazarlo y escribirlo así. Sería la posición en el instante 4 más 6 metros. Y a esto hay que sumarle estos dos que quedaron sobrando. Por lo tanto, la posición en el instante 7, ahora si la relacionamos con la posición en el instante 4, sería la posición en el instante 4 más 8 metros. ¿De acuerdo? Fíjense cómo ahora hemos relacionado la posición en el instante 7 y la posición en el instante 4, que están en regiones distintas. No hemos aplicado una fórmula directa para relacionarlas. Hemos relacionado la posición en el instante 7 con la posición en el instante 6, que pertenecen a la región con el mismo valor de la aceleración, y luego la del instante 6 con la del instante 4, que también tienen el mismo valor de aceleración, que vale menos 1. Bueno, ahora la posición en el instante 4 la podemos relacionar con la posición en el instante 2 a partir de esta expresión. Reemplazando, sería la posición en el instante 4 es esto, o sea la posición en el instante 2 más 8, y hay que sumarle los otros 8 que quedaron por aquí. Por lo tanto, ahora la posición en el instante 7 será la posición en el instante 2 más 16 metros. Fíjense cómo ahora la posición en este instante la relacionamos con la posición en este otro instante. La posición en el instante 2 nuevamente la podemos obtener de aquí. Sería la posición en el instante 7 es igual. La posición en el instante 2 es la posición en el instante 0 más 4. Y a esto hay que sumarle 16. Por lo tanto, si pasamos restando la posición en el instante 0, obtenemos que esto vale 20 metros. ¿Y qué hemos obtenido con esta diferencia? Hemos obtenido el desplazamiento que nos pedía el ejercicio. Por lo tanto, el desplazamiento entre el instante 7 y el instante 0 vale 20 metros.